Bienvenidos a la cocina de Lila, soy Lila y hoy te voy a enseñar cómo hacer este postre fácil que se prepara con solo 3 ingredientes y que muchos conocéis como leche asada. ¡Empecemos! Primero precalienta el horno a 170 grados centígrados con calor a bajo. Mientras se va calentando, pon algunos huevos en un bol amplio. Por cierto, dime desde dónde me ves para poder conocerte mejor. Añade azúcar sobre estos. Ahora, utilizando una batidora o unas varillas, bate bien toda la mezcla. Ambos ingredientes deben quedar integrados. Seguido y sin parar de batir, añade poco a poco la leche en forma de hilo. De esta forma conseguiremos una mezcla bien homogénea. Después, en un molde apto para horno, debemos poner caramelo líquido, que extenderás bien por toda la superficie. Luego vuelca poco a poco la mezcla que hiciste antes en el molde. Para ello ayúdate de un colador y de una lengua de repostería. Así no se nos desprenderá el caramelo que untamos antes. Lleva el molde al horno, que ya tendrás bien caliente, y hornéalo entre 40 y 45 minutos. Cuando lo tengas, déjalo enfriar dentro del horno. Este es el secreto para que nos quede una leche asada bien cuajada. Luego tan solo habrá que taparla con papel film y llevarla al refrigerador mínimo 4 horas. Cuando la saques, retírale el film córtala en porciones y añade algunas cucharadas de caramelo por encima. Tendrás un postre fácil delicioso para tomar. Puedes acompañarlo con nata montada, crema chantilly o incluso helado si lo prefieres. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo hiciste, comparte esta receta en tu red social preferida, dale al like y coméntame abajo más ideas de platos que te gustaría que hiciera. Espero que pases un gran día. ¡Hasta la próxima!